¿Cómo están, amigos míos? Soy Juan Ignacio Gutiérrez. Esto es una nueva edición de Amigos Míos, por supuesto, en el día viernes 24 de mayo. Mi invitado al día de hoy, como ya anuncié por redes sociales, es un grande del humor, un personaje que interpretó Gargarín, tanto al señor Sañartu, exdirector del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, también director de Televisión Nacional de Chile, parte del Happening con Ja, y también ex alumno del Liceo Barra Borgoño. Me encuentro junto a Eduardo Rabani. ¿Cómo está, don Eduardo? Muy bien, gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted por asistir. Don Eduardo, primero, para partir también aquí hablar un poquito de contingencia, ¿qué le parece cómo ha estado el humor del Chile de hoy? ¿Cómo ve usted Chile, el siglo XXI, el 2019, en el humor, y cómo nos ve como sociedad? Somos una sociedad muy seria, yo creo. No nos reímos de nosotros mismos. Nos fijamos incluso restricciones. Y lo que muestran las programaciones de los canales de televisión es un ejemplo claro de que el humor no existe en la televisión, por ejemplo. O sea, nos cuesta hacer reír, nos cuesta que nos dejen hacer reír. No hay programas de humor y los intentos siempre son frustrados porque los programadores de la televisión no ven el humor como una herramienta, solamente como un comodín cuando ve el Festival de la Canción. Y ahí se logran justamente los más altos ratings cuando se produce un show donde el humor es lo principal. No hay estelar hoy día, no hay Viva el Lunes, no hay Humanamente Hablando, no hay programa donde hay cabida para el humor. Yo me acuerdo que el último estelar bueno que hubo en televisión era Animal Nocturno con Felipe Camiroaga, y donde ahí había algún espacio para el humor, Stefan Kramer en algún minuto y entre otros humoristas más, pero hoy día ya no hay nada, ni un espacio más que el festival. Bueno, aquí Morandé con compañía, pero que es un programa donde hay un elenco estable. Eso es lo que te dije, pues, o sea, absolutamente. La televisión no hace programa de humor, no tiene cabida. Bueno, la verdad es que la televisión en este minuto está en crisis, así que no es menos claro que no solamente el humor no hay contenidos en la televisión, y los programas que existen son prácticamente para rellenar programaciones con programas extranjeros, teleseries que vienen de la turca, de los reality que son copias de los que vienen del extranjero. Es burda, una televisión que yo diría que hace la atención para que nivelar para abajo, no para arriba. O sea, en este minuto la industria está en crisis. Ya tienes el caso de Televisión Nacional, que en 2 años perdió $70 millones. Están habitualmente cada cierto periodo, están echando gente. Prácticamente la industria no se ha acomodado a los nuevos tiempos. Hay un análisis que Rojo específicamente es un programa que gasta mucho dinero en infraestructura, con una de las infraestructuras de las más caras de la televisión, con pantallas LED por todos lados, pero el contenido, los programas de Rojo, los programas de televisión gastan mucha plata en infraestructura, pero no en contenido. Sí, eso es. Y para conversar, porque usted tiene un nexo muy particular con Televisión Nacional. Usted es fundador, uno de los principales ahí, de los primeros de Televisión Nacional. ¿Cómo pasa eso junto a Fernando Alarcón? Bueno, pasa porque nosotros estamos en el año 65, 66, éramos periodistas de Relaciones Públicas del Ministerio de Educación y estábamos abocados a la reforma educacional de los 7º y 8º años. Pero ocurre que nos mandan en comisión de servicio a una oficina que se llamaba de Prácticas y Estudios Audiovisuales, donde se estaba creando un sistema nacional de televisión educativa. La verdad es que nosotros nos dimos cuenta que con la estructura, con la forma de proceder del gobierno, cualquiera que fuera, del Estado, era imposible que por la burocracia pudiese lograrse realización del proyecto. Mientras se estaba el proyecto, nosotros decidimos con Fernando Alarcón formar una productora aparte y se nos encomendó la misión de crear
las condiciones para que naciera la televisión estatal. Es así como empezamos a trabajar en el noticiario, en programas musicales, magacinescos, y copamos prácticamente 1 año y medio de toda la programación habitual inicial de Televisión Nacional hasta que fue legalizada a través de la ley del año 70. Perfecto. Uno de los programas que yo, por la argumentación que hice, al cual usted le guarda mucho cariño y como de los más importantes al inicio de su carrera, el Dingo Londango, donde estuvo junto a Fernando Alarcón en producción y donde conoce finalmente a don Jorge Pedrero también. ¿Cómo fue esa experiencia? No es que conozca a Pedrero, yo lo conocía hace muchos años. Lo que pasa es que yo hacía programas ómnibus con Juanito de la Rivera, estuve trabajando antes de eso. Hice programas musicales, estuve trabajando en varios programas. Pero el año 76 a mí me encomiendan realizar un programa para llenar el domingo. Y yo creo un programa que se llama Dingo Londango, con la presencia de Enrique Malonda, que era un animador chileno que estaba radicado en el extranjero, en Puerto Rico. Había estado en Perú, en Ecuador, etc. Pero ese fue el inicio de un proyecto que copó los domingos en la programación desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche, en vivo. Y fue un exitazo. Nosotros hicimos un gran programa que fue incluso antecedente de la Teletón, porque teníamos un espacio que se llama El Copigo de Oro, y en el cual realizamos pruebas para que la gente alcanzara, digamos, un galardón que era el Copigo de Oro, pero con eso ayudara a una comuna, alguna localidad. La cuarta ahí le copió el nombre, pero descaradamente el Copigo de Oro. No, pero eso no tiene ninguna ventaja. Varios me han copiado varios nombres, eso no tiene sentido. Pero el Copigo de Oro era un emblema, como una sección del programa que duraba como 1 hora y media más o menos. Y entonces nosotros le pedíamos de una semana para otra a una comuna, Panguipulli, Valdivia, Loncoche, Maipú, cualquiera de ellas, a través de una organización, una institución como las Damas de Rojo, la Rama de Este, la Cruz Roja, cualquier institución que representara, y le pedíamos 4 pruebas, de las cuales prácticamente la producción la hacíamos nosotros, pero se las pedíamos. Por ejemplo, traer a Chile a Ramón Binay, el mejor cantante que había interpretado mundialmente Otelo, por ejemplo. O juntar a Lucho Gatica con Antonio Prieto. O traer 50 pianos blancos al estudio. O hacer una parada militar para nosotros. O el récord mundial de locución, a propósito de ahora del recuerdo que hago, Juan Carlos Gil, que recientemente falleció, que fue el locutor que cumplió esa meta con casi 70 horas de locución ininterrumpida a través de la radiominería. Bueno, ese fue el comienzo de una tarea importante que tenía grandes ratings y que provocó en alguna medida la unión con Jorge y después con Maitén y Gloria para hacer el happening. Oiga, volviendo un poquito más atrás antes de continuar con esta conversación, ¿a usted se le atribuye el tema del mechoneo junto a Fernando Alarcón, partir el mechoneo de la Universidad de Chile, partir esto de las fiestas universitarias, ¿no? Así fue. Cuénteme un poco de eso, ¿cómo es? En los tiempos que estábamos en la universidad había gran crisis, se acordaba, digamos, de esos tiempos, los movimientos estudiantiles que existían en París, por ejemplo, Logremos lo imposible, ¿te acuerdas? Y cosas de ese tipo. Y nosotros participábamos incluso de las tomas de las universidades. Como un grupo de estudiantes nos tomábamos la universidad en busca de que nos escucharan por conseguir las peticiones de los estudiantes. Y a través de eso, nosotros nos convertimos en... Fernando y yo hacíamos humor y empezamos a divertir a los estudiantes de todas las universidades. Nos llamaban de ingeniería, de servicio social, de derecho, de medicina, etcétera. Para los festivales, los eventos. Hacíamos los encuentros estudiantiles. Y ahí se nos ocurrió empezar a hacer las semanas mechonas, que era lo que supuestamente es
la bienvenida a los primeros años. Y nosotros hacíamos veladas bufas. Las veladas bufas en un teatro, llevábamos vedettes, hacíamos números espectaculares, qué sé yo, musicales y todo, humor. Y ahí entonces nacieron estas semanas que fueron un divertimento los primeros días de la universidad para los primeros años de los alumnos que entraban. Mire, qué entretenido saber también que usted participó ahí en la creación de las Semanas Mechonas. Después del Dingolondango viene su paso por el Happening con Ja, donde yo creo que es uno de los programas que hace humor en un tiempo que no es el más correcto ni el más feliz del país, pero costó hacer humor creo yo, y desde esa perspectiva hay una genialidad de un humor blanco que es muy raro verlo en una época tan oscura, hacer humor tan blanco y aún así lograr reír y unir a la familia chilena los días domingos. O sea, tenemos La Oficina, Alaraco, Gargarín, entre muchos sketches del Happening. ¿Tú llamas Gargarín? ¿Por qué? Porque la Piti Poti. Claro. Se nos diga Gargarín porque ese es un producto que inventamos. Claro, con el sketch. No era un sketch, era la presentación de dos modelos y se presentaban en el show de Pepito TV. ¿Cómo fue juntar esto a las 5 puntas de estrella que usted siempre menciona en la entrevista de Happening con Ja? ¿Cómo es partir, cómo es dar este inicio y las ganas de hacer humor en tiempos donde no había tanta risa, donde muchos dicen que la bohemia y la risa había muerto? ¿Costó hacer humor en esa época, don Omar? Que nosotros veníamos con Fernando haciendo humor hace rato. Como te explicaba, en la universidad, nuestro ingreso a la televisión universitaria fue prácticamente con humor, haciendo muchas cosas que eran de ese tipo. Y cuando yo empecé, digamos, a trabajar como funcionario de Televisión Nacional, nos invitaron a hacer un programa con Fernando, que fue una casualidad, porque habían otros actores que estaban haciéndolo, y Gonzalo Beltrán, que estaba director de ese programa, dice: ¿por qué no, ustedes que andan peluceando, que hacen esto, por qué no entran? Y nos fue muy bien. Ese programa se llamó Escape Libre. Perfecto. Después tuvimos una intervención con Ramón Núñez, con Julio Jung, en un programa que se llamó Bueno Dijo y Se Rió. O sea, nosotros veníamos haciendo humor en la universidad y en los programas que te dan. Y ocurre que cuando empezó el Dingolondango, de repente nos dimos cuenta que no podíamos, teníamos un tope, que no podíamos seguir. Yo era director, Fernando y Jorge eran productores, ganábamos poca plata, el animador se la llevaba toda, y al final decidimos, después de la dirección y la producción del festival del año 78 en Viña del Mar, renunciar al canal y convertimos nuestro deseo de hacer televisión de humor en un proyecto. La empresa se llamó Par Producciones, Pedrero Alarcón Rabani, y con el concurso de Maitén y Gloria, que habían estado alternando en el show final del Dingolondango, empezamos a sentir que teníamos una comunión que estaba motivada incluso por un programa de radio que hizo la 4, que era la Gloria de Navidad, en Radio Minería. Y ahí entonces dijimos, tenemos fiato, nos une algo común. Y con Fernando y con Jorge presentamos un proyecto a Televisión Nacional que incluía como artistas invitadas a Maitén y Gloria. Ahí nace el Happening. Ahí está, Alex. Y ahí empieza un boom que no nos esperamos, que duró casi 28 años, porque yo, a pesar de que la marca era de Fernando y mía, Fernando me vendió la parte de él cuando se fue a Canal 13, y yo me quedé con la marca y yo seguí ofreciendo el producto, que fue teniendo muchos integrantes a través del tiempo que lo hicieron exitoso. O sea, no hubo artista nacional que no hubiera pasado por el Happening a hacer la locura. Personaje de todo tipo. Don Francisco salió por alguna puerta de Pepito TV. Sí, Jorge Porcel, Andrés Rillón, por decir algo, a Daniel Muñoz, la María Izquierdo. Bueno, usted, Happening con Ja, en los años 90 fue semillero clave de lo que fue el humor al principio de los 2000. Daniel Muñoz, Claudio Reyes, bueno, Ernesto Beloni también, que pasó por el programa.
Y pasa lo mismo también en el humor de los años 80. Patricio Torres, Marilu Cueva, entre otros más. Fue semillero clave para lo que fue el humor posterior de la dictadura, llámese así, en los años 90 y en los principios de los 2000. ¿Cómo fue y cuándo asimiló usted el impacto que había tenido el Happening con este programa donde partían 5 personas? ¿Cuándo fue cuando dijo, oye, de verdad, parece que la rompimos, parece que de verdad que lo estamos haciendo genial? No fue al principio prácticamente. O sea, nos dimos cuenta cuando Raúl Mata que dijo, ustedes tienen que hacer este programa, cuando vio el piloto. Y nosotros nos contrataron por 16 capítulos, creo que fue, o 3 o 16, no me acuerdo, 16 creo que fueron. Y al tercer o cuarto programa teníamos 60 puntos, 80 puntos después, o sea, fue una locura. Y ahí empezó progresivamente, digamos, el éxito. Nosotros nos dedicamos a trabajar. Nosotros prácticamente pasamos todo el día encerrados haciendo la producción, creando libretos, ensayando, voces, baile, sketch, etcétera. De verdad que no nos dimos cuenta cuando este fenómeno empezó a hacer lo que fue. Yo me di cuenta un día que yo fui caminando por la calle alrededor del barrio donde yo vivía, que yo vivía en la Villa Macul, y cuando caminaba me di cuenta que las calles estaban vacías y yo escuchaba el audio del Happening a través de la caminata que yo hacía por las calles. Qué loco. Y todo el mundo estaba con el Happening. O sea, y sabemos que la gente cuando terminaba el Happening, los niños y la gente decía, se acabó la semana, tenemos que ir a bañarnos, a preparar el bolsón, a ver las cosas si están todas listas para mañana ir al colegio. Qué genial igual darse cuenta de esa manera que uno impacta en la vida de una u otra manera. Yo creo que el Chile de hoy, el Chile que hemos construido juntos, todos tienen ver un jefe medio explotador, Sañartu, todos van espinita. El jefe actual no existe ya, el jefe de Sañartu. O sea, estaría preso. Está todo oculto en todo caso. Estaría preso por acosador, sí, ¿no es cierto? Y una serie de cosas que hoy día no se dan en las comuniones de la... Los espinitas no se van a acabar nunca. Eso van a existir siempre. Y los canitros también. Gran conversación junto a don Eduardo Rabani, por supuesto acá en Amigos Míos. ¿Cómo fue el quiebre en Televisión Nacional y posteriormente a Mega? A nosotros nos echaron de Televisión Nacional. Salía, cambiaba un gobierno, volvía a la democracia. Claro, nos echaron porque casi al mes de llegar a la democracia, cuando llegaron las nuevas autoridades. La alegría. La verdad es que la persona que nos echó fue el director que era compañero nuestro en la universidad cuando iniciamos Televisión Nacional. Dijo, lo necesito más que nunca, etcétera, y a la semana nos echó. La verdad es que se produjo una camarilla que se creó y que decidió quiénes tenían que seguir y quiénes no. Y nosotros pasamos a ser como el circo Pinochet. Sí. Cosa que en definitiva, digamos, jamás pensamos que iba a ser. Nosotros, la verdad es que sentimos mucho y nos dolió mucho esa caricatura, porque la verdad es que la mayoría de los que había en el grupo eran contrarios al régimen. Incluso dentro del programa nosotros teníamos gente que era casi revolucionario. Habían hasta aportado fusiles y estaban en el Happening, de manera que nosotros no quisimos comprometer la voz de cada uno en función de poder lograr la unidad y seguir trabajando por un Chile que necesitaba alegría, que necesitaba pasar las penas, los momentos que podían ser dentro de la semana de una familia chilena felices eran con nosotros. Yo coincido con usted porque al final de cuentas el mismo Patricio Dañado, quien era lector de noticias en Televisión Nacional, pero también querían hacer un refresh en cámara y decir como miren, de verdad la televisión nueva de la alegría que ya viene también va a tener nuevo rostro, y también cortaron al mismísimo Patricio Dañado, que terminó haciendo el Omni en Televisión Nacional al final de los años 90. Mucha gente así, pero en definitiva no compartimos ese juicio, pero yo en el libro ya hago un análisis respecto a eso mismo, y creo que nosotros fuimos utilizados en cierta medida por el régimen, porque nosotros éramos maquetadores de los problemas que había, que ellos sabían que existían. Por lo tanto, hay dos miradas de acuerdo al color de cristal con que se mire. O sea, nosotros teníamos un mensaje de paz, de alegría, de esperanza, exacto, como dice Ríos. Y otros decían, usemos a este compadre,
porque tienen rating, porque la gente los ve, la gente los busca y estamos atesorando atesorando publicidad, atesorando rating, entonces nos conviene que ellos estén. Sí, es verdad. Bueno, también he escuchado su anécdota cuando lo intentaron llevar a La Moneda, a la mano a Pinochet y se arrancó por... Hoy tú querés contar el libro. Por la Alameda, por adelante. Déjame algo para el libro. Oiga, cuénteme eso el libro, con Ja y sin Ja, su nuevo lanzamiento ya en la librería Antártica, si no me equivoco. Están todas las librerías de Chile, así que pueden adquirirlo. Ahí va a contar su mirada tanto personal, biográfica, como la del happening, ¿no? Yo hago un recorrido por toda mi historia profesional. O sea, este es un nuevo libro de anécdotas faranduleras. Ya. Esto es mi historia profesional, de cómo yo encontré la televisión, de cómo yo seguí con la televisión. En alguna parte libre con mi amante por más de 60 años. Es verdad. La verdad es que me comprometió. Yo estoy ligado a hitos importantes de la televisión, como la creación, bueno, la universidad, cuando la televisión era solamente universitaria, la creación de Televisión Nacional. Yo soy pionero, junto con muchos jóvenes que idealmente quisimos una televisión pública que hoy día no existe. Soy iniciador de la televisión en colores. Fui el primero que transmití en colores a través del Festival de Viña del 78. Y estoy involucrado en la televisión privada a través de la productora que no teníamos nosotros, como la televisión a través de los canales, que es la que se creó después de comprar los canales universitarios, grupos económicos importantes del país. ¿Cómo fue posteriormente, del traspaso de TVN a Mega? Me comentaba que fue porque lo expulsan de TVN. Mega vuelven nuevamente a dar que hablar, vuelven al Festival de Viña, de hecho, en ese periodo de Mega, cuando está Ricardo Claro Valdés, y vuelven a romperla. En Viña del Mar se llevan los premios. Me acuerdo de la presentación de Jorge Pedrero ahí orquestando, señor Sañartu, Juan Segura persiguiendo al señor Mandiola, entre otras cosas más. ¿Cómo fue posteriormente este declive televisivo del happening con Ja al principio de los años 2000, cuando, bien lo he escuchado, que Checo Pete ya y la televisión en realidad se soltó? O sea, se le soltaron las trenzas definitivamente a la televisión. Estábamos viendo a Marlene Olivarí, a Carla Valero, me acuerdo, los reality shows. Comenzaba esto, y a muchos es la televisión basura, y el happening venía ya un poquito más a la baja. ¿Cómo fue afrontar esa situación de crisis? Fue complicado, porque coincidió con un cisma interior. Nosotros teníamos ya problemas, ya costaba hacer el happening, porque había malas relaciones humanas en muchos sentidos. Teníamos conflictos, y al final se produce en forma coincidente el accidente vascular de Jorge y además la muerte de Olavarría. Eso hace que después de ese tremendo desastre para nosotros, yo veo abocado a la idea de tener que reconstruir el happening, cosa que me costó mucho porque la gente tenía una mirada negativa, porque decían tantos líos, tantos problemas, tantas muertes, tantos accidentes, tanto esto. Sí, con la farándula a tope. No empezó a ver de la manera que yo quería. Y yo reconstruí con Andrés Rillón, Julio Jung, qué sé yo, vino la Katia Huberman, la Renata, varias personas más. Y estaba Claudio Reyes también, y estaba Garrido. Y se me ocurre, después de una crisis ya incluso en rating, que prácticamente casi nos expulsan, porque el rating empezó a bajar radicalmente. Y a mí se me ocurre una idea que, acordando lo que estaba pasando en la televisión. Y llamo a Claudio Reyes y le digo, vamos a ir en vivo, porque nosotros grabábamos el programa. Vamos a ir en vivo y vamos a hacer que este canal que nosotros tenemos a través del happening se convierta en un canal nuevo, que va a ser el que va a suceder dentro del happening, ¿no? Y ese fue el Kuma Channel. Yeah. El Kuma Channel que Claudio Reyes a través con Charlie Gadulaque. Y la reventamos de nuevo, 40 puntos. Así que eso fue el comienzo de un
un reimpulso, ¿no es cierto?, que tuvimos hasta el año 2005, donde ya el cansancio, las situaciones que habían regularmente del Veloni, que ya empezó a ser, digamos, la piedra de tope de todos los conflictos, porque no era aceptado por Jorge, la Gladys está compartiendo el juicio con su marido, yo estaba cansado ya, teníamos problemas y dije yo no quiero más. Así que fui a hablar con el canal y dije no quiero, porque ya el happening se llama... El show Se llamaba El Happening con Ja presenta el show del Checopete. Un poco para darle el paso a esa televisión que él digamos, representaba. Y justo con eso el último periodo, o sea, no solamente está Kumachán, está El Hocicón también con Pancho del Sur, Satélite, que gritaba, también lo tuvieron. Eso no fue relevante. Perfecto. Posteriormente, años después, el 2007, 2008, si no me equivoco, aparece Mandiola y compañía. Un nuevo proyecto donde recrear un poco la oficina, con personajes nuevos, sí, teniendo a Sañartu, Canitrot y Espina, como los personajes ancla, junto a un nuevo personaje como Marcial Tyler, Roberto Faría, entre otros personajes más. ¿Cómo fue ese refresh de una sitcom chilena que, a pesar que tuvo 20 y tantos capítulos, si no me equivoco... 70 todo. 70 capítulos, perdón. Ese es el chico. Sí. Ese es el chico. ¿Cuál es? Entonces, la sitcom de Mandiola y compañía, ¿cómo fue ese refresh en su carrera? Tanto para ver una nueva forma de humor, también un poquito más picarona, que yo, desde mi perspectiva, yo la seguí, la serie, me entretuvo bastante. ¿Y cómo fue esa experiencia? Esa experiencia fue... Mira, había una productora que se llama Ross Film, que hacía el Matrimonio sin hijos. Claro, Casado con hijo de Fernando Larraín. Casado sin hijos. Y la Nani creo que también hicieron. También. Y de repente nos llamó Izaguirre, que era uno de los dueños. Dice, oye, tengo esta idea, quiero hacer un... Entonces yo empecé a tener dificultades de punto de vista del nombre, porque yo le decía a Televisión Nacional que el nombre Sañartu lo iba a usar. Yo empezaron a tener un conflicto conmigo, y dije, Sañartu es mío, obviamente. Pero para no hacer cuestiones y no tener otro lío adicional, yo le dije, ¿por qué no le ponemos Mandiola, Sañartu y compañía? ¿No? Mandiola y compañía. Y así fue, y empezamos a grabar con libretos que siempre... Yo tengo conflicto con los libretistas, porque la forma que querían ellos era muy americana la forma, entonces no está cercana a nuestra idiosincrasia. Y además tenía otro problema, que Jorge ya venía disminuido por enfermedades, pero hicimos 70 capítulos y se transmitía en horario que... 6 a 7. Sí, como 6 a 7. Pero tuvimos relativo éxito, no creo que haya sido tan medular, pero le dio un aire, digamos, sobre todo a Jorge, que necesitaba respirar televisión. Y por eso nos juntamos Jorge, Fernando y la verdad, no, fue con la niña, ¿cómo se llama esta niña que trabajó con nosotros ahí? Está Roberto Faría, sí, está la Carolina Paulsen. Ella. Y se quedaron otros personajes, Roberto Faría, que sea un junior, se le conserje. Cucho Martínez también estaba el personaje de Cucho Martínez. Omeñaca. Sí. Omeñaca. Eso era fundamentalmente lo que estaba. Y la verdad es que fue una experiencia más bien económica, por decírtelo, porque como hicimos como 4 meses, nos pagaron muy bien, entonces dio un aire para hacer un revival de los personajes fundamentalmente. Pero yo no lo hice porque yo no dirigía, no producía, actuaba. Entonces teníamos mucho lío con los libretistas, pero la mirada mía de director, que eso siempre no era coincidente con lo que ellos querían. ¿Qué pasa cuando ve a esta nueva generación, usted, don Eduardo, y ve que tienen tanto, pero tan impregnado el tema del happening, como le decía anteriormente? A mí me ha pasado mucho en fiestas, de repente estamos carreteando y ya, me castigo, haciendo analogía a Espinita cuando decía me castigo jefe, se tiraba por el balcón, llegar tarde, dice, oye, cuando vienen llegando la tarde del trabajo, oye, ya llegó, estaba como Canitrot, cuando llega un jefe dice, trabaje, para eso le pago.
Sañartu. ¿Qué le parece que cuando no solamente esta idiosincrasia quedó con su generación, sino que también hoy día en la generación, las más jóvenes, las que tienen 20 como la mía? Nosotros marcamos 4 generaciones. Yo creo que la clave nuestra es que los que trabajamos ahí, Fernando Alarcón, con Jorge Pedrero y yo, dominamos el mundo de la televisión y del lenguaje audiovisual. Y la clave para nosotros está, aparte del talento que podíamos tener o el trabajo que imponíamos, que era fundamentalmente, podemos decir, los 3 eran trabajólicos y todo el grupo que nos llevó, digamos, a hacer esta experiencia fue trabajólico con nosotros. Yo creo que la clave está en cómo manejamos el lenguaje audiovisual. Si tú te fijas, lo que tú acabas de decir son giros idiomáticos que quedaron forever. Sí. Porque nosotros hacíamos lo siguiente. El tratamiento audiovisual era reiterativo. Nosotros, todos los personajes tenían giros idiomáticos que nosotros imponíamos. Y características. O sea, todos los personajes tenían algo que era común a ese personaje. En el audio y en el video. O sea, si tú miras, tú veas, Sañartu tiene un look, Sí. un outfit, que es el propio de él. Si tú miras a Espinita es... Nunca los personajes cambiaron de ropa. Sí. Eran los mismos. Nosotros éramos verdaderas caricaturas que estaban hechas en vivo. Y cada uno tenía algo que repetía permanentemente. Entonces nosotros los personajes, cuando tú recorres el happening, te das cuenta que está Mata Mata, Si Caracoles, Pirín Pin Pin, Camanchirigüey, qué sé yo, Castíguese, ¿no? O sea, todas estas cosas son, pero son giros que fueron reiterándose en el tiempo y que le dieron una característica. Entonces, el manejo del contenido, por un lado, el manejo del trabajo, por otro, y el manejo del lenguaje audiovisual fue fundamental en este éxito. ¿Cuál cree usted en el humor del día de hoy que es lo más cercano a Happening con Ja? No existe. No existe nada. Porque mira, incluso los canales cuando empezaron, el tiempo del éxito nuestro que ya no estábamos, alguien decía, oye, tengo una idea, que quiero hacer esto y lo otro. No, eso es Happening. O sea, la marca nuestra quedó tan insertada en la televisión que tú tienes que alejarte mucho para no ser Happening. Sí. Eso ocurrió porque nosotros inventamos universos. Nosotros parodiamos, nos reíamos de nosotros mismos, pero nos reíamos también de la sociedad chilena. O sea, nosotros decíamos, por ejemplo, existía un programa que se llama Martes 13. Sí. Nosotros le poníamos miércoles 14. Bueno, el noche dominicales. Cuando usted imitaba a Domingo Francisco. dominicales. Pero, por ejemplo, noche rimbombante. ¿Ah? Sí. En vez de decir noche de gigante. Después teníamos, en vez de decir lunes show, le cambiamos. Nosotros teníamos Doña Vieja en vez de Doña Bella. En vez de bellas y audaces, feas y patudas. Y usamos la misma escenografía. Éramos tan irreverentes que nosotros le pedíamos a través de producción, préstenos la escenografía. Y en el mismo set donde se hacía bellas y audaces, nosotros hacíamos feas y patudas. Nosotros entramos al estudio donde estaba haciendo el noticiario Ya. con Raúl Mata y nosotros pasamos por atrás. O sea, esa es la locura del Happening. Si nosotros terminábamos una canción, por ejemplo, con la cantante, la Sonia Miriam, por decirte, estaba Sonia la única que era, y cantaba al final, y empezaba ella a cantar una canción que era brasileña. Entonces nosotros empezamos al lado de ella a bailar, pero el baile no terminaba ahí, terminaba cruzando el Mapocho. O sea, nosotros nos íbamos del estudio. Es lo mismo que el Guaripola, porque Claro. recorría. Yo muchas veces dirigí vestido con tutú y fui a discutir con un gerente disfrazado de monstruo. ¿Me entiendes? O sea, Eran locuras. locura. O sea, no, hoy día no está esa televisión. Oiga. Hoy día no existe esa televisión. Don Eduardo, y su último paso por la televisión lo llevó a la wincha, de volver a Televisión Nacional
volver a ver, analizar el humor desde esta perspectiva, con bastantes humoristas que están en YouTube bastante. Herman Heim es un personaje que ganó la Wincha y él tiene un programa llamándose Cá Conociéndonos. ¿Lo ha visto en YouTube usted? Sí. Entrevistando políticos. Sí, el tipo es muy inteligente, Es un tipo que además a mi juicio, fue sorprendente su participación, porque él al público le dijo que era gay. Y le dijo, yo estoy en esto y aquí, y empezó a burlarse de eso mismo, de sí mismo. Eso me pareció muy interesante. Ahora me di cuenta que el humor va para ese lado, porque hay decenas que están ubicados hoy día en lugares que son íntimos, a través, digamos, de programas que hacen en internet, pero es el tipo, porque no hubo humoristas de tipo comedia o humoristas de chistes, prácticamente no hubo. Entonces me di cuenta que sorprendentemente el humor va para ese lado. Y los personajes que hubieron extra también en la Wincha, ¿qué le pareció el humor que tienen, el humor que está trayendo estas nuevas generaciones en Chile? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, lo que pasa es que depende de la persona, del talento personal, del carisma que tenga y del contenido que viene. O sea, hay gente que cree que memorizando un texto puede llegar a hacer reír. No es así. O sea, el talento es personal. ¿Se nace? Sí, no. Los tipos tienen que haber mucho trabajo. Hay humor que a mí no me gusta de lo que está ocurriendo hoy día. Y hay otro que me fascina. Hay gente que hace humor en esta especialidad. En conversar, en reírse, esto. Eso al menos. Pero fue grata la experiencia en la Wincha, su paso por ahí. Sin duda. Experiencia buena. Está también actualmente realizando charlas motivacionales junto a Fernando Larcón, si no me equivoco, y también haciendo Happening Trio junto a Marino Cueva y Fernando Larcón. Así ¿Cómo es esa experiencia en vivo, la cercanía? Mire, las dos son vitales. O sea, nosotros hace más de 10 años que con Fernando nos reinventamos haciendo charlas motivacionales, que las hacemos a empresas, donde trabajamos el tema de la inteligencia emocional, el clima laboral como herramienta fundamental para lograr productividad. Es bastante serio y es bastante divertido, porque usamos a los personajes íconos, claro, que son Sañarto y Canitrot, y yo entro y reemplazo al super jefe de esa empresa. Lo echo y me quedo yo a cargo y empiezo a decir cosas que la gente las mira con atención, las escucha, las asimila y entra en el juego nuestro lúdico, donde ve a los personajes que se incorporan en la empresa. Y al final la experiencia ha sido enriquecedora. Hemos hecho más de 100 charlas a mineras, a ministerios, a municipalidades, a industrias, a laboratorios, a servicios de todo tipo. La verdad es que lo hacemos con bastante agrado, porque nos lleva a compartir una cosa que nunca habitualmente hicimos, que era en contacto con el público. Claro. Y ahora le están dando ese cariño tal vez que no tuvo la oportunidad de aprovechar. Bueno, esto fue la entrevista junto a don Eduardo Rabani. Muchas gracias por concederme la entrevista, don Eduardo. Gracias a ti, pues. Espero que haya sido útil conocer y compren el libro. Eso, hábleme del libro también. Sí, del libro con Jae Eisenhower, donde hago un relato de cosas importantes como el happening por dentro. Imagínate, conocer el happening por dentro. Mi experiencia de vida profesional, de contacto con políticos, y cómo vi el golpe de Estado del 11 de septiembre, qué estaba haciendo y cómo me encontré con Televisión Nacional en ese minuto. Mi ingreso a Mega, todo lo que pasó dentro de Mega, el contexto político. Yo hablo también y doy recetas. No son mías, sino que son una visión que tengo del mundo actual de la televisión y de la industria. Por lo tanto, yo creo que ahí hay algo que me encantaría que ocurriera, porque la verdad es que la única manera de sostener la industria. Es verdad. Así que todo invitado a comprar con Jae sin Jade. Está en todas las librerías antárticas. Ahí lo estoy viendo en este minuto, porque estamos en el centro, en un café literario de la Plaza de Ñuñoa. Y está en los malls, está en Concepción, está en Temuco, en Antofagasta. ¿Y para la charla de empresa cómo lo pueden contactar?
happening.cl. Perfecto. Eso fue la entrevista con don Eduardo Rabani. Muchas gracias y nos vemos.